Buenos días, querida iglesia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Hoy día llegamos a nuestra última enseñanza de nuestra serie No es como yo. Y durante esta semana hemos podido experimentar y conocer un poquito más a Dios. Hemos podido ver su carácter y todos esos atributos que Dios tiene, como la omnisciencia, como su amor, como su santidad, como su justicia, y ha sido un tiempo hermoso donde hemos podido crecer más en el conocimiento de Dios. En la teología, conocer a Dios y poder adorarle se le llama doxología. Así que estas semanas hemos podido entender a Dios y esto nos ha llevado a adorarle mejor a Dios. Así que hoy día vamos a cerrar con broche de oro, con un tema y un atributo de Dios que caracteriza y engloba su amor. Esa característica de Dios es su gracia. Y el tema de hoy se llama el Dios de toda gracia. Así que hay tres cosas importantes que quiero desarrollar en esta enseñanza. En primer lugar, quiero que podamos entender el significado profundo y claro de la gracia de Dios y las implicancias que tiene esto en nuestras vidas. Así que en primer lugar veremos la gracia que salva. En segundo lugar, vamos a ver esa gracia que transforma. Y en tercer lugar, veremos sobre la gracia y el sufrimiento. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es la gracia que salva. Y para poder desarrollar esta parte quería tocar pertinentemente unos versos de la Biblia que están en Efesios capítulo 2 del verso 8 al 9. Y la palabra de Dios dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y quiero resaltar dos cosas de este texto. En primer lugar, toda la salvación del hombre es por gracia. ¿Y qué significa gracia? En su etimología más simple y básica, gracia tiene que ver con un favor inmerecido, un regalo que no merecemos, pero que se nos ha dado. Ahora, existen dos dimensiones de la gracia. En primer lugar, la primera capa, como yo le digo, es lo que se llama la gracia común. Y en segundo lugar, podemos ver en la segunda capa la gracia salvífica. Así que quería pensar un poco en qué es la gracia común. Y es que Dios, como vemos en el tema, Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que nos da favor inmerecido, que no merecemos y que se lo da al hombre. Y en la gracia común, Dios le ha dado a todos los hombres, a todo el ser humano de todos los tiempos y de todas las épocas, les ha dado gracia y favor inmerecido. No importa de qué país, no importa de qué época, no importa si es sudamericano, si es norteamericano, si es asiático, si es africano, Dios le da gracia a todos. No importa si crees en Dios, no importa si no crees en Dios, no importa la orientación sexual, Dios le da gracia a todo el ser humano. Eso es gracia común. Y podemos ver esa gracia común que es para todos a través del sol que tenemos, a través de la vida que tenemos, a través de la familia, a través de la inteligencia que ha sido depositada en cada ser humano. Todos tenemos esa gracia de parte de Dios. Eso es gracia común. Pero lo que veremos más en este punto es la segunda parte de la gracia. Esta segunda capa que le llamo. Y esta se llama la gracia salvífica. Y la gracia salvífica tiene que ver que Cristo, el Hijo de Dios, dice que se entregó a nosotros, se unió con nosotros y actuó a través de una cruz y a través de una muerte para poder redimir nuestro pecado. Y aunque no merecemos esto, porque nosotros merecemos la ira de Dios, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros estamos lejos de Él, en vez de recibir ira, recibimos gracia. Recibimos este regalo. Los cristianos son salvos solamente por la gracia de Dios.
y la fe es el único medio para poder recibir la salvación a través de la gracia. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no se limita simplemente a un sentimiento emocional o mental o creer en algunas ciertas ideas. La fe tiene que ver con una revelación espiritual. Porque mira lo que dice el verso aquí en Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes, pues es un don de Dios. Esta fe la entrega a Dios. Es decir, Dios incluso nos da la fe para que nosotros, los humanos, los que queremos creer en Dios, podamos creer en Él. Incluso la fe no es nuestra, la fe nos la regala Dios por su gracia. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, según la Biblia, según nuestra autoridad de las Escrituras, nos dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto ciertamente no puede pensar, no puede discernir, no puede decidir en nada. Un muerto está completamente inerte. Y un muerto no tiene la posibilidad de poder tener fe. Y para eso, lo extraordinario, lo interesante de la gracia de Dios es que Dios nos da ese don de la fe a nosotros, nos abre los ojos para poder mirar la cruz, para poder mirar a Cristo y poder creer en Él. ¿Qué significa esto? Que la salvación por gracia es completamente un favor inmerecido de Dios, de comienzo a fin. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hace en nosotros. Esto significa, en segundo lugar, que si toda la salvación es por gracia, entonces no es por obras. Muchas personas piensan que Dios es como nosotros. Y hemos visto estas semanas en la serie que Dios no es como nosotros, pero muchos piensan que Dios es igual que nosotros. Damos amor a quienes nos dan amor. ¿Has escuchado? Respetamos a los que merecen respeto. Siempre hay un intercambio. Como hijos muchas veces tratamos de portarnos bien con los papás para que nuestros papás nos ayuden a nosotros, para que nuestros padres nos amen, para que nuestros padres retribuyan lo que hacemos por ellos. Sin embargo, con Dios no funciona así, porque Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de gracia y nos da su salvación aunque no la merezcamos. Hay muchas personas que buscan la salvación en sus propias fuerzas. Mientras más voy a la iglesia, mientras más doy a los pobres, mientras más ayudo en el servicio a la gente, mientras más oro, entonces voy a alcanzar la salvación. Pero simplemente eso es falso a raíz de conocer a Dios y su gracia. Porque mira lo que dice el verso sobre la gracia. Dice, esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, no es por lo que tú haces, no es por tus fuerzas, no es por obras para que nadie diga, yo lo hice. No es por tu fuerza ni por tu logro, todo es por la gracia de Dios. Y sabes, en la iglesia de la ciudad, de comienzo a fin vas a escuchar este mensaje. En las predicaciones, en los grupos en casa, en los 1 a 1, en la consejería, en todo lo que hagamos, vas a ver que el evangelio de la gracia va a brillar, porque de eso se trata todo. El centro del cristianismo es sobre el evangelio de la gracia y lo que Dios hizo por nosotros en la cruz para salvarnos. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te sientes al saber de la gracia de Dios? Que no se trata de ti, que no se trata de tus méritos, que se trata de Él amándote. ¿Te sientes en falta? ¿Te sientes indigno? ¿Te sientes con peso, condenado? O quizás te sientes sumamente, increíblemente, infinitamente amado. Te sientes seguro de que el Dios de gracia es el que te sostiene.
¿Qué percepción tienes de la gracia de Dios en tu vida? Mira, por muchos años yo creía que merecía la gracia de Dios. Y es que yo nací en un hogar donde se leía la Biblia todos los días, 3 veces al día. Nosotros orábamos antes de las comidas, íbamos a la iglesia, vivíamos bien y eso era muy bueno. Y mientras crecía, hasta ahora me acuerdo que en la primaria me decían el padrecito. Wilder el padrecito. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba hablando de Dios, yo siempre estaba hablando de Jesús y de la Biblia. Y mientras seguía creciendo, igual había esta conducta. No tenía estos vicios que tenían mis amigos, no fumaba, nunca me alcoholicé. Y en un momento en la vida, de pronto me empecé a sentir que era un poco mejor que mis amigos de la universidad o que de los otros cristianos promedio. Yo me sentía mejor, yo me sentía un poco más justo. Creo que yo merezco que Dios me ame. Pero sabes, este pensamiento es el pensamiento más diabólico que puede existir. Pero cuando entiendes la gracia de Dios y sabemos que todos estamos muertos en pecados y que mis obras y mi justicia no me hacen mejor que otros, y me vuelvo a la cruz, me vuelvo a Cristo y me doy cuenta que Dios no es como yo y que aún en mi arrogancia, aún en mi santurronería, Cristo me ama. Dios es el Dios de toda gracia y a pesar de eso Él me ama. Es en ese momento donde se produce esta humildad y nos hace recordar que si estoy salvado, si tengo esta comunión con Dios, no es por mis méritos, es por el favor inmerecido que Dios ha tenido por mí. Es por gracia. Pero la segunda cosa importante que vemos aquí es que la gracia no nos salva en primer lugar, pero cuando nos salva, no queda en la estratosfera, sino que la gracia nos empieza a transformar. Y he elegido el versículo, capítulo 2, versículo 11 al 12 de Tito. Mira lo que dice aquí. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. A veces me levanto muy temprano y leo mi Biblia y estoy escuchando música cristiana. Me gusta mucho Santiago Benavides y lo pongo en el carro y me siento tan bien y de pronto parece que el día va a comenzar súper, pero comienzan los problemas, comienza el rock and roll. Y de pronto tengo conflictos en el trabajo, y de pronto tengo conflictos con mi esposa, y de pronto mi bebé llora, y parece que todo eso, de pronto yo ya no estoy reflejando lo que hace la gracia en mi vida, porque todos tenemos problemas. Pero Dios nos dice aquí que su gracia nos transforma, que la consecuencia de conocer la gracia de Dios es amarle y ser como Él. Que su salvación nos enseña a rechazar el pecado y todo lo que conlleva eso. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Qué significa que la salvación por gracia nos enseña a rechazar el pecado y hacer estas buenas obras? Y es que mientras más intentemos en hacer las cosas por nuestra fuerza, mientras más intentemos en cumplir las reglas, en hacer y hacer, no podremos luchar contra nuestros pecados por nuestras propias fuerzas. Pero mientras recordemos que Dios no es como tú y como yo, que su amor no cambia ni se agota, que Él nos ha salvado, nos ha llamado a ser su pueblo, ha muerto por nosotros, entonces, aunque no soy el padre ideal, aunque no soy el cristiano más apasionado, lo que sí sé es que aún así la gracia de Dios no cambia. La gracia de Dios no cambiará. Que su amor por mí es incondicional. Yo puedo cambiar, yo puedo fallar,
Pero Cristo y su gracia, el Dios de gracia, nunca cambiará. Cuando conoces esto, cuando entiendes esto tremendo de la gracia de Dios, entonces, como diría uno de mis autores favoritos, Chesterton, de pronto ocurre algo en tu mente y en tu corazón. Dice que hay un asombro agradecido. Un asombro agradecido que de pronto me enseña a rechazar la impiedad y me ayuda a amar a los demás. Quiero confesar que para redactar este sermón he sufrido mucho, porque con dolor he tenido que pedirle al Espíritu de Dios que revele todos esos pecados pasados, presentes, todo lo que está en mi mente, todo lo que hago, toda mi impiedad. Y el Espíritu de Dios ha sacado esa mugre, me ha hecho recordar, me ha hecho pensar en toda la maldad que tengo y que todo lo justo que pienso ser no es así. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a actuar, cuando empieza a recordar la gracia, el favor inmerecido en tu vida, entonces ocurren dos cosas en tu vida. O uno, te destruye y vives con desesperanza, o la gracia de Dios te asombra tanto que te humilla. Dice Dios que de pronto no es como nosotros, que Dios tiene tanta misericordia, tanta gracia por nosotros, que de pronto empezamos a tener esa misericordia por los demás, gracia por los demás, con la familia, con los enemigos. Y Dios empieza a cambiar tu corazón y tu alma. Empiezas a ser enseñado por la gracia salvífica. Y de pronto pasa lo que dice el verso, la segunda parte. Y así, cuando conocemos la gracia y el favor inmerecido de Dios, así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. Imagínate una comunidad si fuéramos enseñados cada día por la gracia salvífica de Dios. Sabríamos que nuestra justicia no sirve, que soy salvo por gracia y ahora seríamos más justos con nuestro prójimo. Tendríamos más piedad con las personas alrededor, porque nosotros hemos sido salvos por piedad. ¿Cómo no tendríamos piedad con los amigos y con los enemigos? Podríamos crecer en dominio propio porque somos salvos por gracia y mi cuerpo, mi mente, todo le pertenece a Dios y le entrego al Dios de gracia. Dios no es como yo y su gracia me enseña a actuar con justicia, con piedad y con dominio propio. Y lo último que quiero tocar, que es tan pertinente en este tiempo. ¿Cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona este regalo inmerecido cuando vivimos en momentos de sufrimiento, en momentos de dolor? Y este tercer punto habla sobre la gracia y el sufrimiento. Y he elegido 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Mira lo que dice aquí. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice que los restaurará, los hará más fuertes, los hará firmes y estables. El Dios de gracia está con nosotros en el sufrimiento. Él mismo te amará por siempre y para siempre. El que te ha salvado dice que aún en medio del sufrimiento, Él está ahí. Y Él nos dice, nos grita, su gracia es suficiente. Él tiene suficiente gracia en tu necesidad. Él puede que sufras un tiempo y quizás este poco tiempo que dice en este verso no precisa cuánto es un poco tiempo. Quizás es mucho tiempo, quizás es poco tiempo el sufrimiento. Pero lo que quiere decir aquí es que la eternidad es tan grande a comparación de este poco tiempo. Incluso la vida es tan pequeña en comparación a lo que tenemos con Él en la eternidad. Y que aún en medio del dolor y el sufrimiento, Dios sigue siendo un Dios de gracia. Sé que el dolor muchas veces nos hace dudar, porque podemos creer con la mente, podemos entender la gracia de Dios, pero otra cosa es experimentarla. Y cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay tristeza, cuando las cosas se ponen difíciles, no es fácil.
creer. Pero Dios, que no es como yo, nos promete fortaleza, nos promete firmeza y nos promete estabilidad por su gracia. Cuando leo estas verdades me da vergüenza porque soy el antípoda de esto. A veces soy tan débil, tan ansioso ante el dolor. Mi vida se ha caracterizado en sus últimos tiempos de tener dudas. Pero cuando leo esto, cuando leo que el Dios de toda gracia, el Dios que me salvó, el Dios que me da su amor incondicional, el Dios que me da su favor inmerecido, Él me dice que me dará estabilidad, firmeza y fortaleza, entonces Dios empieza a hacer una obra y empieza a construir un hombre lleno de su gracia. Quiero terminar con 3 cosas de la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia significa que no puedo salvarme de la condenación eterna. Necesito la gracia y misericordia de Dios sobre mis pecados. En segundo lugar, la gracia significa que no tengo el poder de hacer lo que debo hacer. Necesito que la gracia de Dios me empodere para vivir una vida justa y santa. Y en tercer lugar, la gracia significa que no puedo entender mi vida por mi cuenta. Necesito la gracia de Dios en mi vida en medio del dolor. Dios los bendiga.